Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la historia del coronel Sanders. Si no la he escuchado, se la platico. El coronel Sanders fue un hombre que intentó de miles de maneras salir adelante, poner negocios. Y creo que pocas personas quebraron tantos negocios como el coronel Sanders. Hasta que un día, después de muchos años y siendo él un hombre de edad avanzada, inventó el famoso pollo Kentucky. Y entonces se hizo rico. Y el día de hoy, muchos años después, seguimos disfrutando de su receta y es un negocio que abarca todo el mundo. A veces, amados, lo único que nos falta es esperar el tiempo. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, esperar el tiempo de Dios. Porque todo el mundo queremos esperar, pero nos desesperamos. Y luego hubo quienes inventaron esa frase de ayúdate que yo te ayudaré, que no está escrita en la Biblia y que no tiene nada que ver con Dios. Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. ¿Podemos acelerar ese tiempo? Sí lo podemos acelerar, cuando mostramos nuestro corazón a Dios y se lo entregamos verdaderamente. Pero eso tiene que ver más con relacionarnos con Dios que con el efecto que eso va a tener. Hoy vamos a hablar de alguien que ni siquiera se había dado cuenta que tenía que esperar, pero Dios a su tiempo la trajo de una tierra lejana a ser parte de la estirpe de Dios. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, ¿a poco no se le antojó? A mí sí se me antojó un pollito Kentucky, qué rico, ¿no? ¿Sabe, amado? Esperar en el tiempo de Dios es algo que todos batallamos. Y sabe, ahora sí que somos expertos en fracasar. Y lo peor de todo el asunto es que cuando fracasamos, le echamos la culpa a Dios y le decimos, Dios por algo hace las cosas. No, amados, Dios no hace las cosas por algo. Dios puede detener muchas cosas cuando usted y yo no estamos en el tiempo adecuado porque nuestro corazón no tiene la forma adecuada. Mire, Noemí y su marido un día dejaron Israel y se fueron a otra tierra. ¿Y sabe qué? Se fueron a otra tierra a buscar suerte y lo único que pasó es que fracasaron. Noemí se quedó viuda. Su hijo se casó con una mujer llamada Ruth y que se muere el hijo de Noemí, el esposo de Ruth. Y entonces Noemí un día decide que se va a regresar a su tierra porque pues no tiene nada que estar haciendo en ese lugar que no le pertenece y que solamente le ha traído mala suerte. Y entonces Ruth dice, espérame, tú eres la única familia que me queda. Y le dice, pero pues si ni parientes somos, ya se murió tu marido que era mi hijo. Y le dice, a donde tú vayas, yo iré. Y tu Dios será mi Dios. Y entonces Ruth se va con Noemí. Y Noemí la lleva de regreso a Israel. Y en Israel empiezan a vivir otra vez de acuerdo a las leyes de Israel y a las leyes dictadas por Dios. Y entonces empiezan a funcionar como pobres. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Pues tú vas a recoger trigo después de que hayan pasado los que cosechan y lo que quede de ahí vas a recoger y etcétera, etcétera, etcétera. Y su corazón empezó a ser transformado. Hemos hablado esta semana de que Dios es un experto en renovar y Dios renovó el corazón de Noemí. Y Ruth, siendo una extranjera, no era una mujer que tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Absolutamente nada. Pero empezó a adoptar sus usos, empezó a adoptar sus costumbres, cambió su cultura, se transformó. Y un día fue notada por Boz, aquel hombre rico, dueño de los campos. Y cuando vio que el corazón de Ruth había cumplido lo que había dicho, Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, y se hizo del pueblo de Israel. Tu Dios será mi Dios, y adoptó un corazón para Dios, y empezó a adorar a Dios, y empezó a servir a Dios. Y cuando Boz vio este corazón, no pudo evitar enamorarse de ella. Y de esta familia, fíjese, de esta familia que se formó entre Boz y Ruth, viene la descendencia hasta David, la descendencia hasta Jesús, amados. Esto es impresionante. Esto es fascinante. ¿Y sabe qué, amados? Hay veces que usted y yo nos sentimos como aquella mujer extranjera que no tenía nada que ver. Y muchas veces pensamos que la gente nos está compartiendo de Cristo para
para no sé qué, para sacarnos algo. Y una de las frases más comunes que la gente suele decir, a lo mejor no es mi tiempo. Y sabe que cada vez que usted y yo escuchamos que alguien nos habla de la palabra de Dios, sabe que ese es el tiempo. Y esa es la diferencia. Cuando sabemos escuchar que nos está hablando Dios y que nos está invitando a acercarnos, ese es el tiempo. Y ahí es en donde podemos acelerar los tiempos para que la bendición venga y que no nos pase como el coronel Sanders, que tengamos que esperar a una edad avanzada para que Dios nos bendiga de una vez por todas. Y de ahí, de esa persona que no era del pueblo de Dios, que decidió tomar y adoptar a un pueblo, que decidió adoptar y servir a un Dios, nació una generación que trasciende hasta las generaciones de Jesús, amados. Entonces, como lo hemos hablado esta semana, Dios escogió un árbol que nadie veía, así como a Ruth nadie la veía y nadie la hacía en el mundo. Pero Dios decidió de este árbol de la acacia que nadie ve y que nadie conoce, designarla como la madera para el arca del pacto, el arca preciosa recubierta de oro, que iba a contener los elementos que Dios había designado, sobre la cual Dios iba a posar su presencia en lo físico cuando descendía en la tierra, en el lugar santísimo. Y de esa misma manera Dios puso su presencia en Ruth. De ese momento Dios puso su tiempo en Ruth, la prosperó y la hizo trascender por las generaciones. Y el día de hoy, miles de años después, seguimos hablando de ella. Todo por, número uno, dedicar su corazón a Dios, no a las religiones, no a los grupos, no, a Dios. Si la Biblia hubiera existido en tiempos de Ruth, Ruth hubiera sido la más ferviente lectora de la Biblia y Ruth se hubiera preocupado por cumplir todo lo que en ella decía. Y entonces, ella cambió de pueblo, cambió de Dios, se lo entregó a Dios y Dios se glorificó en ella. Creo que es una muy buena tarea para este fin de semana. Deje de verse como el árbol de la acacia que nadie ve. Deje de verse como la extranjera que nadie ve. Aprenda a ver lo que Dios ve cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga.